Buenas tardes compañeros y profesor. Mi nombre es Said Alberto Ramírez Hernández y yo les voy a presentar el tema de hoy, que es el software de código abierto y libre. Bueno, primero empezaremos definiendo qué es software. La palabra software proviene del inglés y da significado al soporte lógico de un sistema informático. Es decir, es la parte no física que hace referencia a un programa o conjunto de programas que incluye datos, reglas e instrucciones para poder comunicarse con el ordenador y que hacen posible su funcionamiento. El proyecto Software Libre nace en 1983 con el GNU-3 de Richard Stallman, investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Massachusetts Institute of Technology. Stallman inició este proyecto con la intención de crear un sistema operativo compatible con Unix, pero de código abierto, de forma tal que cualquier persona pudiese utilizarlo, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades. En 1985, Stallman funda la Free Software Foundation, o FSF, con la idea fundamental de promover y difundir el software de código abierto. Su meta principal consiste en proporcionar la libertad de los usuarios de ordenadores y defender los derechos de los usuarios del software libre. La FSF publica en 1989 la primera versión de GNU, General Public License, o GNU-GLP, la cual está orientada a garantizar la libertad de compartir y modificar todas las versiones de un programa, con el fin de asegurarse de que sigue siendo software libre para todos sus usuarios. Es importante aclarar que el software gratuito no es sinónimo de software libre. Existe gran variedad de software gratuito, el cual es posible descargar y utilizar sin ninguna restricción. Sin embargo, no se tiene acceso al código fuente y por lo tanto no puede ser modificado y adaptado. El hecho de que en inglés, el idioma en el que se acuñó y difundió el término software libre o free software, la palabra free significa tanto libre como gratuito y que gran parte del software libre sea efectivamente gratuito, ha favorecido las malas interpretaciones de mucha gente, que considera equivalente los términos de software libre y software gratuito. Sin embargo, el rasgo esencial que define al software libre es la libertad, más no el precio. Con software libre nos referimos a la libertad que los usuarios tienen para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. El software libre cuenta con 4 clases de libertad para los usuarios de software. La primera libertad es la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito. La segunda libertad sería la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades. El acceso al código fuente es condición indispensable para esta libertad. La tercera libertad es la libertad de redistribuir copias. La cuarta libertad es la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad. El acceso al código fuente también es condición indispensable para esta libertad. El usuario es libre de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos y si lo distribuye a otra persona, también esa persona será libre de ejecutarlo para lo que necesite. Nadie tiene el derecho de imponerle sus propios objetivos a la otra persona. Por ejemplo, si el código rechaza arbitrariamente ciertas órdenes significativas o incluso falla sin motivo, lo que resta utilidad al programa o incluso lo vuelve completamente inútil, pero no niega a los usuarios la libertad de ejecutar el programa, esto no entra en conflicto con la libertad 1. Si el programa es libre, los usuarios pueden restituirle la utilidad, ya que en las libertades 2 y 4 permiten a usuarios y colectivos hacer y distribuir versiones modificadas en las que se haya eliminado el código problemático. Si una modificación constituye o no una mejora, es un asunto subjetivo. Si su derecho a modificar un programa se limita a modificaciones que alguna otra persona considera una mejora, el programa ya no es libre. Un caso especial de la libertad número 2
es la libertad de borrar código del programa para que su ejecución no tenga ningún efecto, o para que invoque a algún otro programa. Así pues, la libertad 1 incluye la libertad de eliminar el programa. La libertad para distribuir significa que usted tiene la libertad para redistribuir copias con o sin modificaciones, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución a cualquiera en cualquier parte. En 1998, algunos programadores y activistas del software libre como Eric S. Raymond, Bruce Perens y Tim O'Reilly, entre otros, crearon la Open Source Initiative, o OSI. La OSI nació con el propósito de crear y fomentar el uso de programas informáticos de código abierto. La razón por la que la OSI defiende el acceso al código fuente de los programas no es la libertad, sino la posibilidad de crear mejor software y adaptarlo a necesidades reales de los usuarios. Para que un programa pueda ser considerado de código abierto, la OSI establece un decálogo de condiciones que ha de cumplir. Estas son las siguientes. La primera es la libre distribución. No se puede impedir la distribución del programa o parte de él. Asimismo, tampoco se puede exigir el pago de un canon o tasa a cambio de su distribución por parte de terceros. La segunda es el código fuente. El programa debe incluir su código fuente y no se puede restringir su redistribución. La tercera son los trabajos derivados. No debe impedirse realizar modificaciones o trabajos derivados del programa y debe permitirse a estos que sean distribuidos bajo los mismos términos que al software original. La cuarta condición es la integridad del código de fuente original. Puede exigirse que una versión modificada del programa tenga un nombre y número de versión diferente que el programa original para poder proteger al autor original de la responsabilidad de estas nuevas versiones. La quinta es la no discriminación contra personas o grupos. Las condiciones del uso del programa no pueden discriminar a una persona o un grupo de personas. La sexta condición es la no discriminación contra usos. No se puede negar a ninguna persona el uso del programa para ningún fin, como por ejemplo el comercial o el militar. La séptima es la distribución de la licencia. Los derechos del programa deben aplicarse a todos quienes se redistribuye el programa sin ninguna condición adicional. La octava es la licencia no debe ser específica de un producto. Los derechos garantizados al usuario del programa no deben depender de que el programa forme parte de la distribución o paquete particular de software. La novena condición es la licencia no debe restringir otro software. La licencia no debe poner restricciones en otros programas que se distribuyen junto con el software licenciado. La décima condición es la licencia debe ser tecnológicamente neutra. No puede existir ninguna disposición en la licencia que obligue al uso de una tecnología concreta. El término código abierto significa algo parecido pero no idéntico a software libre. El término software libre se refiere a la libertad y no al precio. Evoca la idea de libertad. La palabra abierto nunca refiere a la libertad. El movimiento de software libre y el movimiento open source son hoy en día movimientos separados con diferentes puntos de vista y objetivos. La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus valores. Para el movimiento open source, la cuestión de si el software debe ser de fuente abierta es una cuestión práctica y no ética. El open source es un método de desarrollo. El software libre es un método social. Para el movimiento open source, el software no libre es una solución ineficiente. Para el movimiento de software libre, el software no libre es un problema social y el software libre es la solución. Existen ciertas licencias sobre la distribución de software libre que nos sirven para proteger el software libre de manera que protege las libertades y no las viola.
La licencia BSD, Berkeley Software Distribution, creada por la Universidad de Berkeley, permite la distribución y las modificaciones del software y no impone restricciones a cómo puede ser utilizado el código. Como casi única restricción, incluye la prohibición de usar el nombre del propietario de los derechos para la promoción de productos desarrollados a partir del original. La licencia pública general de GNU, por sus siglas en inglés GNU-GPL, es la licencia de proyecto GNU, propuesta por la Free Software Foundation y la más utilizada hoy en día en el software libre. Esta licencia fue ideada por Richard Stallman. Se denomina copyleft y utiliza las leyes de copyright para otorgar libertades a los usuarios, no para reservar derechos a los propietarios, y asegurar que estos lo harán del mismo modo si modifican el código del programa y lo redistribuyen. Otras licencias muy difusas son las Creative Commons, desarrolladas principalmente para licenciar recursos intelectuales de carácter literario, científico y artístico, y que permiten a los autores mayor flexibilidad para definir las condiciones de uso de sus materiales que el copyright clásico, reservándose aquellos derechos que deseen, por ejemplo, permitiendo la reproducción, pero prohibiendo el uso comercial o la obra derivada. Como conclusiones, podemos decir que aunque el software libre y el software de código abierto son diferentes, ambos contienen características en común, que hace que ambos sean muy similares, pero sin duda alguna, lo más importante para estos es promover que las empresas, así como los desarrolladores y programadores, compartan el código fuente y permitan la modificación de este para tener un mayor avance tecnológico. De esta manera, las personas tendrían software a la medida según sean sus necesidades y el software se vería beneficiado en muchos ámbitos. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.